Muchas gracias. En el día de hoy, desde el portal TIC Negocios de la Cámara de Madrid y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Samsung, hemos organizado esta jornada Factura electrónica, ahorra tiempo, gana eficiencia y cumple normativa. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia a Enrique Martín, que es director de ventas y desarrollo de negocio para empresas en Samsung, es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Valladolid y MBA por la Escuela de Organización Industrial. Enrique cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector tecnológico y a lo largo de su carrera ha liderado la creación y comercialización de soluciones de digitalización para empresas, colaborando tanto con el sector privado como con las administraciones públicas. Y actualmente en Samsung impulsa la implantación de tecnologías innovadoras para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones. Y también tenemos compartiendo con nosotros esta jornada al experto Xavier Murciano, que es Product Manager de Soluciones RP para la empresa Sage. Con 9 años de experiencia en el sector de software de gestión, Xavier ha experimentado cambios legales con gran repercusión en el tejido empresarial, tales como el SI, SEPA, TicketBuy en País Vasco y SAFTE en Portugal, y recientemente la ley antifraude y la nueva regulación sobre factura electrónica. Desde hace 3 años, Xavier lidera los segmentos de producto de pequeña y mediana empresa en España, siendo responsable de la visión, la estrategia y la definición de sus planes de desarrollo. Aporta su experiencia para ayudar a las empresas en todo el proceso de digitalización y adaptación a las nuevas tecnologías y cambios legislativos. Pues cuando queráis ya podemos empezar la exposición. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Pues nada, buenos días a todos y a todas. Pues empezamos la sesión y directamente al grado. La vamos a hacer a la par, Xavier y yo. Eh, a ver si funciona todo. Vale. Bueno, vamos a hablar de factura electrónica y digitalización, ¿no? Cómo nos adaptamos a los cambios que nos vienen, tanto regulatorios como los cambios tecnológicos en los que nos estamos metiendo, ¿no? Seguro que inteligencia y artificial y seguridad lo habéis sabido hablar todos 20 veces en los últimos días, ¿no? Pues sin más, le dejo a Xavier que empiece con la parte de regulación y luego me continúo yo. Gracias, Enrique. No sé si me podéis ver, creo que no. No puedo habilitarme la cámara. A ver, Ahora, ahora ahora. sí. Ahora, ahí está. Vale, pues buenos días a todos. Primero de todo, cuando hablamos de factura electrónica, lo mejor es ponernos en contexto, es decir, ¿por qué ahora vienen estos cambios? Tanto la ley antifraude, que la habréis oído hablar, o el Verifactu, tanto esto como la factura electrónica o la nueva factura. Bien, esto viene ya de hace ya varios años. La OCDE, primeramente, eh, hizo varias recomendaciones a los países que están suscritos para empezar a digitalizarse y para empezar a tener un control más exhaustivo de los ingresos de todas las empresas, de todo el tejido empresarial que forman parte de los países. Más allá de eso, la Unión Europea ya ha empezado desde el año 2018 un proyecto que se llama VIDA, y este proyecto lo que pretende es un mayor control de las empresas y también una digitalización tanto de los gobiernos y la administración pública, por consecuente, como del tejido empresarial, de todas las empresas o de todo aquel que ejerza una actividad económica, sean empresas o sean trabajadores autónomos. ¿Por qué? Pues bien, primero, como decía, para tener un mayor control. Un mayor control significa evitar pues, que se haga una evasión o un fraude fiscal, es decir, sobre todo evitar la economía sumergida. Contra más controle yo los ingresos o todo lo que ingresan las empresas, más sé lo que tienen que pagar en cuanto a impuestos. Por lo tanto, menos economía sumergida puede haber o es más difícil que haya esta economía sumergida. Eso significa, por un lado, beneficios para los gobiernos, pero también, por otro lado, redunda en un beneficio para el tejido empresarial en cuanto que se automatizan muchas tareas al digitalizarse y, por lo tanto, se ahorra mucho tiempo en la gestión de obligaciones que hasta ahora existían
para poderlo dedicar directamente a la gestión del propio negocio, ¿vale? A las oportunidades que puedan surgir en cuanto a vender o a lo que se dedique el propio negocio, a venta o a prestación de servicios. Entonces, es importante en cuanto a que los datos los puede tener la administración de forma rápida y sencilla, normalmente en tiempo real. Se deducen cargas, como decía, para las empresas, cargas administrativas, sobre todo de gestionar facturación, gestionar impuestos, gestionar varios trámites que ya existían hasta ahora y por lo tanto se ahorra mucho tiempo. Y por último, hay mucho más control en cuanto a la trazabilidad de toda la factura, es decir, desde que se emite un presupuesto hasta que se presenta el impuesto que genera ese presupuesto de la factura. Entonces, con este caldo de cultivo, con este contexto que hay a raíz de la OCDE y de la Unión Europea, varios países han empezado a sumarse al carro de forma, entre comillas, casi diría obligatoria, porque hay unos plazos que se tienen que cumplir. Y por lo tanto, pues países como Italia han empezado más rápido en cuanto a la factura electrónica, a avanzar en la factura electrónica. Otros países como Francia, Alemania o España han avanzado en cuanto a al control de las facturas por parte de la administración, no tanto la factura electrónica. Ahora veremos cuál es la diferencia. Y, y la idea es que en 2028, o al menos esto es lo que dice la Unión Europea, todos los países tienen que tener de un modo u otro algún mecanismo o algún sistema de control de la facturación por parte de las empresas. Entonces, ¿cómo se ha materializado esto en España? ¿O cómo se está materializando, mejor dicho? Porque aún no se ha completado. Por un lado tenemos la ley antifraude. Ley antifraude es verifactu, por así llamarlo. La ley antifraude es una ley que englobó muchas otras obligaciones, pero entre ellas lo que llamamos el control de sistemas de facturación, ¿vale? O sistemas de información certificada, es decir, el verifactu. Y por otro lado, la ley crea y crece. La ley crea y crece lo que materializaba, entre otras muchas cosas, es un cambio en el sistema de facturación electrónica. La factura electrónica ya existe como tal, quizá algunos de vosotros ya estáis emitiendo facturas electrónicas, pero lo que promueve o lo que promoverá esta ley es un cambio en la gestión de las facturas electrónicas y un cambio en la obligación de cómo se tienen que hacer las facturas electrónicas hasta ahora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante, y ahora lo voy a explicar con más detalle, de que no es lo mismo Verifactu que factura electrónica. Los dos versan sobre facturación, pero son iniciativas y obligaciones completamente distintas, que afectan de forma distinta y afectan a unas empresas sí y a otras no. Veamos cómo afectan. En primer lugar, y donde seguramente pondré más foco dentro de toda esta presentación, la ley antifraude. ¿Por qué? Porque es donde tenemos más información, donde Hacienda ha publicado muchas más instrucciones y donde todo está mucho más claro. Esta ley lo que pretende, o el Verifacto concretamente, lo que pretende es que todas aquellas empresas que emitan facturas tienen que emitirlas con un programa informático de facturación. ¿De acuerdo? Programa informático, es decir, software de facturación. ¿Vale? Insisto, no sirve un programa informático que no sea de facturación, no sirve un papel y un boli, como lo hacía hasta ahora. Por lo tanto, todo aquel que emita facturas lo tiene que hacer con un software de facturación. ¿Vale? Este software de facturación tiene que estar homologado, tiene que estar registrado en la agencia tributaria. Para estar registrado, tiene que cumplir con una serie de requisitos, tanto legales como técnicos. ¿Vale? Contaremos cuáles son estos requisitos con un poco más de detalle, pero principalmente los requisitos que tienen que cumplir los programas es que no se puedan modificar las facturas ni tampoco se puedan eliminar. ¿Vale? Si yo quiero cambiar una factura porque me he equivocado, no habrá ningún problema, veremos a ver cómo se hace, pero de partida los programas no pueden ni eliminar ni modificar facturas. Hay trámites para para la modificación, ¿vale? Ya hay trámites que existen ahora, pero si no, toda factura que se haga tiene que quedar en el programa. ¿Por qué? Para que Hacienda la pueda ver y la pueda comprobar en cualquier momento. Bien, entonces, partiendo de que todas las empresas que hagan facturas tienen que utilizar un programa de facturación y este programa de facturación va a estar impedido de algunas cosas que quizá hasta ahora hacían, ¿cuándo se va a tener que hacer esto? Pues hasta hace mes y medio sabíamos que esto era obligatorio para el 1 de enero de 2026. En diciembre esta fecha obligatoria cambió, se prorrogó a un año y por lo tanto ahora pasa a ser obligatorio para el 1 de enero de 2027 para empresas.
¿vale? Esta ley afecta a empresas, como decía, y a autónomos, es decir, a todo aquel que ejerza una actividad económica, ¿vale? Y por lo tanto, todo aquel que emita facturas. Para autónomos, la obligación está trasladada medio año después que para las empresas, por lo tanto, empezará el 1 de julio de 2027. ¿Vale? Estas son las fechas que tenemos ahora en el horizonte. Previsiblemente, yo creo que, como decía cuando me han presentado, he participado en otros proyectos muy similares, tanto el de Portugal como el del País Vasco, quizá el más análogo es el del País Vasco. También hubo una prórroga, como ha pasado con Verifactu, pero solo hubo una. No hubo más. Por lo tanto, no veamos la fecha de 1 de 2027 como queda lejos. Veremos a ver qué ocurre en diciembre y seguramente se va a atrasar otro año más. Lo más seguro, en base a la propia experiencia y experiencia en otros territorios donde se ha hecho un procedimiento similar, no se va a prorrogar más. Por lo tanto, es importante, y pondré mucho énfasis a lo largo de toda esta charla, empezar a prepararnos con tiempo, ¿de acuerdo? Porque diciembre de 2026 ya será tarde. Y es importante que estéis ya en esta charla hoy, a día 20 de enero, para empezar a conocer cuáles son las obligaciones, cómo me afecta y cómo puedo empezar a prepararme. ¿De acuerdo? He comentado que esto afecta a todo aquel que emita o que ejerza una actividad económica y por lo tanto que emita facturas. Hay dos excepciones a esto. Afecta a todos menos a las empresas que están en el SI, que están obligadas al SI, el suministro inmediato de información, es decir, grandes empresas. Las empresas que están obligadas al SI son las empresas con un volumen de facturación anual superior a 6 millones de euros, ¿vale? O grupos de empresas que superen este volumen de facturación anual. Y también están exceptuadas todas aquellas empresas que están en territorios forales, ¿de acuerdo? En las diputaciones del País Vasco y en el territorio foral de Navarra. ¿Por qué? Pues el País Vasco porque ya tiene su propio sistema, que es muy parecido y que ya está en funcionamiento, que se llama TicketBuy, y Navarra porque hará uno similar. No lo tiene aún, pero hará uno similar al que tienen las diputaciones del País Vasco. Por lo tanto, estos dos perfiles de empresa, uno por tamaño o por volumen de facturación y otro por donde están suscritos, donde están presentando su impuesto de sociedades o su impuesto de la renta, si es en territorios forales, quedan exceptuados de Verifactu. ¿De acuerdo? Comentaba aquí los objetivos, pero para tirar hacia adelante me lo voy a resumir muy rápidamente porque era un poco en consonancia con lo que comentaba en la slide anterior. Por supuesto, reducir la economía regular, que es reducir pues, la economía sumergida, el dinero en negro, es decir, tener un mayor control sobre todo lo que se facture, por lo tanto, todo lo que se tiene que suministrar en cuanto a IVA. Eh, por supuesto, en consecuencia, incrementar la recaudación del IVA y digitalizar tanto el tejido empresarial que lo pongo aquí como la propia administración. La propia administración predica con el ejemplo en esto y son los primeros que están digitalizándose en esto. Lo veis en la presentación de la renta que hacéis cada año como personas físicas que hacéis. Lo veis cuando tenéis que presentar como empresa el IVA. Si comparáis unos años atrás como ahora, en cuanto ahora lo hacéis de forma telemática, lo hacéis en los trámites con el ayuntamiento cada vez más de forma telemática. Entonces, la digitalización no solo está en el tejido empresarial, que de hecho viene en un segundo término de prioridad, sino también la digitalización propia de las administraciones públicas, empezando aquí por Hacienda, que es el gran ente que está bajo la ley antifraude o Verifactu. Entonces, quedando claro, ley antifraude Verifactu es la obligación de utilizar un programa informático de facturación para emitir mis facturas. Y este programa informático me impedirá eliminar o modificar facturas. Ahora, ¿qué es la factura electrónica? A ver si me pasa a la siguiente. Ahí está. ¿Qué es la factura electrónica que viene con la ley Cree Crece? Pues bien, la factura electrónica es la obligación de suministrar y recibir, es decir, enviar y recibir facturas a través de plataformas electrónicas. Es decir, la factura electrónica no es mandar un PDF por correo electrónico. ¿De acuerdo? El PDF entendámoslo como si fuera una factura física, una factura impresa, el ticket que me pueden dar en la tienda, sino suministrar en un formato electrónico, que no es un PDF, sino que es un fichero XML, suministrarlo en una plataforma de facturación. ¿De acuerdo? De eso se trata. Además de esto, la ley Crea y Crece nos dice que, además de suministrar la factura en una plataforma de facturación,
también tendré que informar sobre el estado de pago de esa factura. Por lo tanto, con esto se pretende tener un mayor control y una reducción de la morosidad. ¿De acuerdo? Porque cuando estoy enviando o cuando estoy recibiendo una factura, también estoy informando a Hacienda y a mi proveedor o a mi cliente sobre el estado, si está pagada completamente, si está impagada, ¿de acuerdo? A cuánto está previsto el pago. Esto lo tendré que informar también dentro de la propia factura. Principalmente es esta la diferencia. Ley antifraude, tengo que utilizar un programa para emitir un programa informático para emitir facturas, pero las facturas las puedo emitir o las tendré que emitir de forma impresa, ¿vale? Puedo emitir las facturas en un papel, en un PDF, en lo que sea. Ley crea y crece, es decir, factura electrónica, tendré que emitir las facturas y mandarlas a través de una plataforma. Yo tendré una plataforma, existirá la plataforma pública del gobierno o puedo tener una plataforma privada mía propia y la tendré que suministrar en la plataforma de mi cliente o mi proveedor la tendrá que suministrar a mi propia plataforma. ¿De acuerdo? Esta es la principal diferencia entre las dos obligaciones que vienen de facturación. Ahora bien, para que no se solapen entre sí, si he dicho que la ley antifraude o Verifactu están obligadas todas las empresas, excepto las grandes empresas, que están las del sí, ¿vale? Y las forales, en la facturación electrónica es justo al revés. Van a estar primero obligadas las grandes empresas, ¿vale? Las empresas que en este caso incrementan un poco más el volumen de facturación anual. En lugar de 6 millones, que serían las que están obligadas al sí, lo suben a 8 millones. Por lo tanto, las empresas que facturen más de 8 millones anuales estarán obligadas a cumplir con la ley Crea que es decir, con la nueva factura electrónica. ¿De acuerdo? Y luego, en un segundo término, vendrán el resto de empresas, ¿vale? Que vendrán, no pongo fechas porque las fechas aún están por confirmar, igual que en la ley antifraude sí que tenemos fechas concretas, la fecha se ha prorrogado, pero tenemos ya como fechas definidas. En la ley, en la ley Crea y Crece, en la factura electrónica, aún no hay fechas. Tenemos una ley, ¿vale? Pero esta ley se tiene luego que definir en un reglamento. Este reglamento tenemos un borrador, pero no se ha publicado, por lo tanto, se tiene aún que aprobar por el gobierno, se tiene que publicar y después del reglamento vendrán órdenes ministeriales, etcétera, etcétera, etcétera. Como aún no han llegado, no hay fechas concretas. Pero solamente cuento la parte de la factura electrónica para que no confundáis qué es Verifactu y qué es factura electrónica. La factura electrónica de momento no nos duele, por así decirlo. ¿De acuerdo? No nos afecta hasta que no tengamos una fecha concreta. Lo que nos afecta ahora es ley antifraude, ¿vale? Ley antifraude, Verifactu. Esto es lo importante con lo que nos tenemos que quedar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo afecta concretamente la ley antifraude? Vamos a hacer un poco un antes y después, ¿vale? Que es como un ahora y 2027. Hablando por partes. Programa informático. Ahora mismo puedo utilizar cualquier soporte para hacer mis facturas. Puedo utilizar, como decía antes, un papel y un bolígrafo, una libreta para hacer mis facturas. Puedo utilizar Excel, puedo utilizar Word. Luego comentaremos un poquito más sobre esto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasará en 2027? Que, como decía, tengo que utilizar un programa informático certificado para hacer mis facturas, ¿vale? Hay la excepción del Excel y Word, la comentaré. Sé que igual algunos de vosotros tenéis esta duda porque ha salido en las noticias, esto, lo comentaré. Pero, por norma general, a partir del 27 tendré que utilizar un programa para hacer mis facturas, ¿de acuerdo? También decir que Hacienda va a proporcionar, o ya tiene proporcionado, ya tiene hecho un programa para que puedas hacer facturas. Este programa está destinado sobre todo a empresas que generan un volumen de facturación anual pequeñito, ¿de acuerdo? Pues que pueden hacer 100 facturas al año, ¿de acuerdo? Menos, incluso menos de 100 facturas. Es un programa que tiene memoria, es decir, que se puede quedar con una vez te logas con tu propio certificado de empresa. Tiene memoria en cuanto a los clientes que has suministrado, a algunos artículos y demás. Cubre bastantes casuísticas, pero no tiene muchas otras funcionalidades que tienen la mayoría de ERPs, de programas. Estén enfocados a pequeña, mediana o gran empresa. Por lo tanto, yo lo comento, por supuesto, Hacienda ha puesto de forma gratuita a disposición de todos sus contribuyentes un programa que cumple con todas estas especificidades, pero también adolece, y lo ha hecho de forma a propósito, de algunas funcionalidades que tienen de por sí los programas informáticos para empresas, ¿de acuerdo? Los ERPs. Siguiendo con la comparativa.
Ahí está. A partir de ahora, hasta ahora, yo puedo, un programa informático, si estoy utilizando un programa para hacer facturas, a mí el programa me deja modificar y eliminar facturas. Ojo, que me lo deje hacer no significa que lo pueda hacer, porque una cosa es lo que ahora dejan hacer los programas o lo que no impedir, o lo que impedirán hacer los programas a partir de 2027, que es, como os decía, que no puedo ni modificar ni eliminar facturas, ¿de acuerdo? Y otra cosa es lo que legalmente yo ya no podría hacer. Y aquí pongo en solfa el reglamento de facturación. Una cosa es la ley antifraude, que como os decía es sencillamente no poder o tener que utilizar un programa de facturación y no poder eliminar ni modificar facturas, es decir, que el programa no permita hacer esto. Y otra cosa es el reglamento de facturación. El reglamento de facturación, que la última modificación fue en el año 2012, es decir, ya hace bastante, no permite ya modificar ni eliminar facturas. Si yo quiero modificar una factura porque me he equivocado, ¿vale? Y no hay ningún problema en que me haya equivocado de una factura, tengo que emitir una factura rectificativa. ¿De acuerdo? Esta factura rectificativa lo que hago es informar que he emitido una factura X y que de esa factura X cambio pues el importe total de la factura. Cambio o añado un descuento porque me había olvidado de poner un descuento. Cambio, no lo sé, el nombre de la empresa de mi cliente a quien le estoy emitiendo la factura porque me he equivocado en algo. ¿De acuerdo? Esto es lo que ya me dice hoy en día el reglamento de facturación y está muy ligado con la ley antifraude. Es decir, que la ley antifraude lo que hace es impedir de forma material lo que el reglamento de facturación ya me estaba diciendo desde hace muchos años. Seguimos, pero se me ha ido en dos. Bueno, pero me va bien. La parte de los errores, como decía, hasta ahora son, por así decirlo, subsanables en un programa informático. En 2027, a partir de 2027, cuando esto entre en vigor, cuando la ley antifraude entre en vigor, todos los errores, es decir, cuando me equivoque en una factura, si hago una rectificativa, quedará registrado en el programa de facturación, de tal modo que si yo tengo una inspección tributaria, Hacienda podrá ver todo lo que he hecho en mis facturas originales y cómo luego las he cambiado, las he modificado, ¿vale? Por lo tanto, no se trata solo de que me lo impida hacer el programa, sino que también me guarda un registro de todo lo que hago dentro de mi programa de facturación. En cuanto al formato, cambia poco, pero quizás es la parte más visual de toda la ley antifraude. Hasta ahora, pues sí que es verdad que el reglamento de facturación me decía, pues las facturas tienen que contener el nombre del cliente, el NIF, la fecha, el importe, el IVA, etcétera, etcétera, etcétera. A partir del 27, con la ley antifraude, tienen que contener toda esta misma información, pero además tienen que contener un código QR. ¿Sí? Este código QR lo que hace es cuando yo lo escaneo, cuando yo voy con el móvil y escaneo el código QR, me va a llevar a una web de Hacienda, de la agencia tributaria, y voy a poder ver la información de la factura. La misma información que teóricamente estoy viendo en la factura impresa que me ha entregado mi proveedor. ¿De acuerdo? De tal modo de que esta es la prueba más fiel, más fidedigna de que lo que me han dado es lo mismo que ha declarado a Hacienda. ¿Vale? De tal modo de que si yo, entendiendo de que soy una empresa quien está haciendo esta factura, me quiero desgravar el importe porque me lo puedo desgravar, tengo, tengo toda la seguridad de que se ha declarado esta factura con todo lo que me ha entregado el cliente, con todo lo que habíamos acordado. ¿De acuerdo? Y esta es la prueba más fiel porque yo me puedo ir a una tienda, me dan la factura, cojo el código QR, cojo mi factura con su código QR y ya no veo más al proveedor, a quien me ha vendido lo que sea. Entonces, eh, está claro que ahí no puedo modificar yo, como emisor de esa factura, lo que ya haya declarado Hacienda. ¿De acuerdo? He estado hablando hasta ahora de facturas, pero tened en cuenta de que la ley antifraude afecta a facturas y a tickets. El ticket es una factura simplificada, por lo tanto, el ticket es una factura más. ¿Vale? Por lo tanto, esto afecta tanto a facturas como a tickets. Afectando a tickets, por lo tanto, afecta a los terminales de punto de venta, a los datáfonos. ¿De acuerdo? O sea, los datáfonos al final dentro tienen, es un equipamiento físico, pero dentro tienen un pequeño programa informático, un pequeño software, que es el que se encarga de hacer las facturas. Por lo tanto, cuando yo vaya a una tienda y me compre un jersey o vaya a un restaurante o lo que sea, el ticket que me den tendrá un código QR y podré escanear y ver la información de la factura. Y este, como os decía, quizás es el cambio más común que habrá a partir de 2027 cuando entre en vigor la ley antifraude.
A ver si me deja pasar. De acuerdo. Y por último, el otro gran cambio que tiene, es decir, la parte de la factura con el código QR es lo que importa de cara al cliente, de cara a quien recibe la factura, que tendrá una factura con el código QR, y luego hay lo que importa a Hacienda, ¿vale? Y lo que nos dice la ley antifraude es que el cliente o quien esté obligado, bueno, el cliente no, quien esté obligado a la ley antifraude tendrá dos opciones. Una opción será emitir la factura y en el momento en que la emita, mandarla a Hacienda simultáneamente. Por lo tanto, emito la factura y la factura automáticamente se envía a Hacienda. O tengo también la opción de emitir la factura y guardármela en mi programa informático y solamente mandarla a Hacienda cuando Hacienda me lo requiera. ¿De acuerdo? La primera opción, que es la opción de mandar automáticamente la factura, se llama Verifactu. ¿Vale? La ley antifraude pone todo esto, por eso no os pongo, no ponemos aquí Verifactu encima en esta slide arriba del todo, sino ley antifraude. Verifactu es la opción de mandar las facturas de forma simultánea a su emisión. Pero yo, como obligado, puedo escoger Verifactu o puedo escoger no Verifactu. Si escojo no Verifactu, emito facturas, las entrego a mis clientes, me las guardo en mi programa y solo cuando Hacienda en un requerimiento me lo pida, entonces ahí sí que podré recoger todas esas facturas y mandárselas a Hacienda de forma telemática. ¿De acuerdo? Decir que Hacienda lo que intenta promover es que la mayoría de contribuyentes, de obligados, se adhieran a Verifactu, por supuesto, porque así tendrá toda la información en tiempo real, pero da la opción de no Verifactu. Para aquellos que estén o que adopten la opción de no Verifactu, Hacienda ya ha dicho que pondrá mayores restricciones, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, quienes escojan la opción de no Verifactu en los programas tendrán que registrar todos los eventos que hay, es decir, tendrán que poder declarar cuándo se han logado cada usuario dentro del programa, cuándo ha salido del programa, qué es todo lo que ha hecho dentro del programa y tendrá que poder probarlo ante Hacienda. Y además, Hacienda lo que ha dicho es que va a investigar primero a los que estén en no Verifactu, a los que escojan Verifactu. Por lo tanto, serán más susceptibles de tener más requerimientos tributarios o más inspecciones tributarias. Bien, dicho esto, un poco la comparativa en cómo vamos a estar hasta ahora y cómo vamos a empezar a trabajar a partir de 2027 cuando estemos obligados a la ley antifraude, os quiero compartir como las 4 situaciones básicas en las que se pueden encontrar cualquier obligado a la ley antifraude. ¿De acuerdo? Por supuesto puede haber excepciones, pero básicamente los obligados se pueden encontrar en, primero, aquellos que no estén utilizando un programa informático para facturar. Y aquí me refiero a Excel, Word o cualquier otro programa, ¿de acuerdo? Incluso a lo que decía, libreta y boli, ¿de acuerdo? Estos obligados que están ya utilizando el Excel, el Word o ni tan solo un programa informático, lo que necesitarán será primero invertir en algo de hardware para poder sustentar un programa informático. Lo primero, si están utilizando ya directamente un papel y boli. Si están utilizando Excel o Word, no. Si están utilizando Excel o Word, y aquí es donde entro a la matización que teníamos antes, o que comentaba antes, hasta octubre, noviembre, Hacienda prohibía que los que estuvieran utilizando Excel y Word pudieran adherirse a la ley antifraude. Lo que cambió fue que a partir de octubre a noviembre sí que se pueden utilizar Excel o Word, pero solamente se pueden utilizar si no le pongo fórmulas avanzadas. Por lo tanto, en el momento en que yo al Excel o al Word hago una factura, que podré hacerlo, pero emito esa factura sin poder, incluyéndole fórmulas, tablas dinámicas, etcétera, etcétera, o hago modificaciones en las facturas dentro de mi Excel o Word, en ese momento utilizar Excel o Word será prohibido, no estará como contemplado dentro de las situaciones permitidas por la ley antifraude. Por lo tanto, yo lo que siempre recomiendo es invertir en un programa informático de facturación para empezar a adaptarnos a la ley antifraude y si no, utilizar el programa gratuito que suministra Hacienda. Otra situación en la que se pueden encontrar los contribuyentes,
ver si me pasa. Ahí está. Pues aquellos que estén utilizando un programa a medida, un programa muy personalizado, y yo aquí siempre me refiero al programa que me hizo mi primo hace 20 años y que no, y mi primo ya no se dedica a esto, el programa está tan personalizado que no saben cómo adaptarlo a la ley antifraude. Pues bien, en este caso eh, tendré que asegurarme de que de algún modo u otro mi programa pueda mandar mis facturas a Hacienda. ¿Cómo lo puedo hacer? Tengo dos modos. O cambio de programa informático entero y me paso un programa que vaya a estar certificado y toda la facturación la muevo hacia allí. O tengo una segunda opción y es sigo utilizando mi programa personalizado y hago todos mis presupuestos, mis ofertas, mis albaranes en ese programa y mando cualquiera de esos documentos a un programa certificado para que ese programa emita la factura y la mande a Hacienda. Emita la factura con el código QR y la mande a Hacienda. Porque esto, la ley antifraude, solo afecta a facturas. Todos los documentos previos a la factura, como puede ser, como os decía, un albarán, un presupuesto o una oferta, no están eh, adscritos, no están, digamos, afectados por la ley antifraude, sino que solamente es la factura. Por lo tanto, en este caso, como os decía, tendré que buscar o migrar a un programa para hacer toda mi flujo de facturación o solamente para pasar de un albarán a una factura y mandarla a Hacienda. Puedo estar utilizando también, puede haber empresas que estén utilizando soluciones antiguas, ¿vale? Soluciones que no se vayan a adaptar. Lo que tienen que hacer es buscar, tenéis que buscar un programa que sepáis que sí que se va a adaptar, un programa que se adapte a vuestra situación empresarial, a vuestra organización y migrar a ese programa. Por supuesto, los programas tienen una curva de aprendizaje, por lo tanto hay que aprender a usarlos. Y no solamente es la curva de aprendizaje del propio programa, sino el aprendizaje o la formación que se tiene que hacer en cuanto a facturación. Insisto, yo puedo saber todo lo que se tienen que poner dentro de las facturas o puedo estar haciendo facturas con falta de alguna información. Los programas informáticos me requerirán que tenga información puesta concreta, porque si no, no voy a poder hacer las facturas. Por lo tanto, es importante formarnos no solamente sobre los programas, sino formarnos también sobre facturación. ¿De acuerdo? Porque si me falta algo de información, los programas no impedirán emitir esas facturas. Y es importante hacer esto. Además de que si los programas, aunque vayan a estar certificados, tienen alguna personalización, si esta personalización está afecta a la facturación y está afectada por la ley antifraude, habrá que revisarla y habrá que adaptarla a la ley antifraude. Por lo tanto, es importante, incluso si estoy trabajando con una solución que sé que está adaptada o que se va a adaptar, revisar las personalizaciones que tenga y, por supuesto, reaprender a facturar. ¿Vale? No solamente, porque facturar ya seguramente sabemos todos, pero asegurarme de que toda la información que estoy poniendo en la factura y que estoy intercambiando con mis clientes o proveedores es la que tengo que poner en las facturas y que tengo que mandar a Hacienda en última instancia. Bien, más allá de esto, un poco comentados cuál es la diferencia entre el índice de fraude y facturación electrónica, el antes y el después y las situaciones básicas en las que os podéis encontrar, con las excepciones que seguramente que las hay. eh, yo creo que es bueno ir más allá de la obligación que tengo o que me pone Hacienda como dentro de la ley antifraude y ver cómo nos afecta esto tanto a nuestros sistemas, tanto en hardware como en software, como a nuestra propia organización. En nuestra propia organización, lo primero que tengo que asegurarme es que mis clientes o mis proveedores sepan qué es lo que tienen que mandarme o qué es lo que tengo que mandarles yo. ¿De acuerdo? Porque puede ser que les esté mandando una información ahora y a partir del 27 tengo que mandarles otra serie de información porque porque me obligaba ya el reglamento de facturación y ahora no puedo hacerlo sin la ley antifraude y por lo tanto tengo que asegurarme de que lo van a entender y de que no tendré problemas con mis clientes o con mis proveedores, porque puede cambiar un poquito el flujo de lo que les estoy mandando. Puede ser también que esté trabajando con un asesor y que este asesor pues me esté haciendo él las facturas. Pues bien, aquí es hablar con el asesor y ver qué es lo que ofrece el asesor. Si te va a hacer las facturas él, eh, si te aconseja que hagas las facturas tú y luego le pases el registro de esas facturas para que él te pueda hacer la contabilidad porque va a ser mucho más sencillo. Aquí va a haber asesores de todo tipo. Habrá los que hagan facturas en nombre de su cliente y habrá los que aconsejen a su cliente que hagan las facturas para que luego ellos les puedan hacer el resto de obligaciones, tanto de contabilidad como de presentación de impuestos. Por lo tanto,
hay que preverlo con tiempo. Por supuesto, identificar todos los procesos dentro de la propia organización y quién se encarga de cada cosa. Quien tiene que aprender más para la ley antifraude es aquel que está en el departamento de ventas o de compras. Por lo tanto, hay que identificar quién factura, ¿vale? Y a esas personas que facturen, lo importante es, como decía, e insisto, asegurar de que tienen todos los conocimientos necesarios para emitir una factura como tiene que ser emitida, ¿vale? Por lo tanto, que tengan clara la facturación y si no, hacer un curso para, insisto, en reaprender a facturar, para que sepa todo lo que tengo que poner dentro de las facturas. Eh, Hábitos de facturación, como os decía, no se podrán ni modificar ni eliminar facturas, por lo tanto, sí, seguramente os suena este caso, ¿eh? Si yo emito una factura a Enrique y Enrique me dice, oye, Xavi, te has equivocado, esta factura habíamos acordado un descuento del 10%. Y le digo, no te preocupes, Enrique, tira la factura que ahora te emito una nueva. Esto que seguramente os suena, a alguno de vosotros, no se podrá hacer a partir de 2027. Por lo tanto, esto es un mal hábito de facturación con el que no podré trabajar a partir de 2027. Por lo tanto, este tipo de cosas tengo que saber si las estoy haciendo ya bien o si las estoy haciendo mal para saber qué es lo que voy a tener que cambiar en cuanto a mi forma de gestionar la facturación, de gestionar mis procesos de ventas. ¿De acuerdo? Y por último, también saber, ¿me interesa Verifactu? Es decir, quiero que las facturas se manden simultáneamente a la emisión o prefiero no Verifactu, me guardo las facturas, pero sabiendo o consciente de que puedo ser inspeccionado por Hacienda con más asiduidad que aquellos que escojan Verifactu. ¿De acuerdo? Además de esto, pues por supuesto, tenemos necesidades de los certificados, las facturas se tienen que emitir con un certificado. Este certificado puede ser del propio software o puede ser el certificado propio de empresa, el certificado con el que emito los modelos fiscales, con el que me logo en los ayuntamientos cuando tengo que hacer trámites administrativos, etcétera, etcétera. Entonces, ver aquí si nos interesa emitir con certificado propio, con el certificado del software, si lo hace un contable, un asesor contable con su propio certificado de colaborador social. Eh, Son varias cosas que tenemos que ver. Yo os pongo como un poco la necesidad y vosotros aquí tenéis que ver cuánto estáis de preparados o no para ver si necesitáis más o menos formación. Entonces, en cuanto a software y a organización, yo creo que más o menos sería esto lo que tendríais que autoevaluar dentro de vuestra propia organización. Y Enrique, creo que también a nivel de hardware hay varias cosas que se tienen que tener en cuenta, Vale. ¿verdad? Sí, al final la parte del software, digamos, a la hora de preparar los sistemas, pues el software como los que comentaba Xavier, pues ya te permiten el poder gestionar esas comunicaciones con Hacienda, toda la parte de sistemas, cuando tienes un software comercial, ya se encarga de todo, de preparar el sistema. Digamos, si tuvieseis que hacer vosotros un programa para hacer esta facturación, tendréis que preocuparos de integraros con Hacienda, hacer ese sistema para no ser replicable, etcétera, ¿no? Aprovechando este cambio normativo, también hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes, ¿no? Que es la parte de inteligencia artificial, ¿no? Al final, la inteligencia artificial, no sé hasta qué punto estáis trabajando con ella, pero es algo que es importante que tengáis en cuenta, ¿vale? Y por último, también la seguridad. Os pondré ejemplos de ambas cosas, ¿vale? Voy a ir un poquito más ágil, que ya nos estamos comiendo bastante tiempo. Al final, lo que decía Xavier, ¿no? Hay que tener en cuenta los cambios organizativos que tenemos que hacer y los cambios en los sistemas, ¿no? Para que al final vayamos a preparar el negocio para esto que nos exige por un lado la ley, pero también, por otro lado, hay otra serie que hay que prepararnos que nos exigen los negocios, ¿no? Eh, Al fin y al cabo, lo ideal sería, un poco el flujo de trabajo ideal, es poder utilizar estas herramientas en cualquier lugar, ¿no? Es decir, aprovechar para revisar el flujo entero, no solo el flujo de facturación, sino para aprovechar revisar mi proceso de trabajo, digámoslo así, ¿no? Es decir, lo ideal sería que cuando tú estés con el cliente en movilidad, en la calle, puedas hacer cualquier tipo de gestión y dejarlo ya registrado en Verifactur, desde el móvil, desde una tablet, desde un PC, ¿vale? Para que todo el proceso de facturación ya quede, digamos,
preparado directamente en cualquier momento, ¿no? Y también que tengas esa parte de control en la nube de poder hacer inventariado, poder hacer aglutinado de facturas y poder ir sacando tus datos de facturación agregados que te interesan para tu negocio, ¿no? Al fin y al cabo, ¿cuál sería un poco la propuesta, nuestra propuesta conjunta, un poco? La parte de oficina digital en tu mochila, es decir, que tú puedas tener la tecnología en tu mano para que puedas convertir cualquier lugar en un sitio donde puedas cumplir con la legislación de manera segura y respetando la privacidad y otras leyes que ahora comentaré, ¿vale? Al fin y al cabo, un poco el mensaje es aprovechar este cambio de facturación que tenéis que empezar a trabajar, a adoptar software de manera obligatoria para hacer un scope un poquito más amplio, ¿no? De ampliar y ver cómo puede incorporar pues, tecnologías como inteligencia artificial y seguridad, ¿vale? Y ahora os pondré ejemplos para tangibilizar esto mucho más. Simplemente quería comentaros cosas importantes, ¿no? O preguntas que os deberíais de hacer en algún momento, ¿no? Es decir, la primera pregunta, y también afrontaría una mentalidad, ¿no? Es decir, ¿conocéis lo que la inteligencia artificial puede hacer por nuestros negocios? ¿Cómo se impacta? Y esas son preguntas que me iría haciendo, ¿no? ¿Tengo procesos repetitivos, tediosos, que me cuesta mucho trabajo hacer? Eh, ¿Habéis pensado en cómo la inteligencia artificial os puede ayudar ahí? ¿Vale? Esa mentalidad de ver cómo la inteligencia artificial me puede ayudar a digitalizar más mi negocio, a facilitarme mi tarea, nos va a llevar a niveles de eficiencia mucho mayores, ¿no? Entonces, yo lo he llamado mentalidad de inteligencia artificial, ¿no? Que es pensar en cualquier tarea que tengáis que hacer dentro del negocio, cómo la podría hacer de otra manera, ¿vale? Y seguro que habéis oído la inteligencia artificial, viene a sustituirnos y demás a las personas. Yo creo que al final lo que va a sustituir es el trabajo tedioso y el trabajo que nos supone un esfuerzo, ¿no? En el caso del que nos toca hoy, toda la gestión de facturación se puede hacer de una manera mucho más eficiente desde el inicio, ¿no? No a la hora de subirlo al programa, que ya se encarga el programa de ir haciendo todas las tareas, ¿no? Al final siempre está la presencia humana. Tú al final no dejaré una inteligencia artificial totalmente automatizada. Simplemente tendríais que poner en valor lo que os interesa, ¿no? Y revisarlo, ¿vale? Y también la privacidad. Tener en cuenta que normalmente las inteligencias artificiales estructuradas o las que incorporáis no utilizan los datos para aprender, que eso es una de las problemáticas que hay, ¿no? No podéis subir contratos o datos de cliente directamente sin ningún tipo de vigilancia. Hay soluciones para poder hacer eso, ¿vale? Y por otro lado, la parte de seguridad. La parte de seguridad, como sabéis, es fundamental. De hecho, nos viene una ley, que es la ley NIS 2, que también va a venir con una serie de obligaciones. Ahora está con anteproyecto de ley, pero va a venir con una serie de obligaciones. Una serie de obligaciones que básicamente es para que esto, que ahora será una serie de preguntas para que las reflexionéis, son básicos que deberíais de tener implantado en vuestros negocios, ¿vale? Por ejemplo, en cuanto a seguridad de datos, ¿tenéis los datos críticos, las passwords, todos los elementos en una zona segura, en vuestros dispositivos, en vuestra organización? Deberíais de haceros esa pregunta y ver si estáis cumpliendo con eso, ¿vale? Es decir, mi biometría, mis datos biométricos, ¿los tengo securizados en algún sitio? Otra pregunta, ¿mi información la tengo cifrada? ¿Tengo todos mis dispositivos, toda la información que tengo en mi PC, en mis móviles, en mis tablets o en mis elementos, las tengo cifradas? ¿Tengo backup de esa información? Si mañana pierdo el móvil, el PC, ¿todo lo puedo recuperar? ¿Vale? En cuanto a comunicaciones, cuando me conecto a una Wi-Fi, ¿estoy seguro que esa Wi-Fi es la buena? ¿O es alguien que me está poniendo una Wi-Fi simulada para sacar mi información? ¿Vale? Cuando me conecto, los datos van por una VPN cifrada. Cuando me conecto a mi compañía o a mi software de gestión de facturas, está yendo por una red que es privada y está cifrada para que nadie pueda ver lo que estoy enviando. Cuando accedo a mi programa online de facturación, por ejemplo, accedo con un doble factor de autenticación, o si yo tengo vuestro login y password, puedo acceder a vuestro sistema de facturación. ¿Vale? Estas son medidas que no estoy hablando de ciencia ficción, son medidas que debería de tener implantadas, ¿vale? Son como higiénicos, cosas sencillas, ¿no? En cuanto a la gestión de vuestros dispositivos, si perdéis el CPC, el móvil, ¿seréis capaces de borrar la información en remoto y resetear el dispositivo para que nadie pueda acceder a esa información?
Tenéis la identidad controlada, sabéis quién accede a cada parte, quién accede a los programas de facturación, quién accede a los programas de CRM o a cualquier elemento que tengáis de vuestras compañías. ¿Tenéis definidos por roles? ¿Todo el mundo tiene que acceder a toda la información o hay que hacer roles? ¿Vale? Y lo mismo, a esas aplicaciones, ¿estoy accediendo con multifactor o no estoy accediendo con multifactor? Si alguien tiene mi login y mi password, ¿podría entrar? Estas preguntas es lo que hablamos de preparar los sistemas también, ¿vale? Preparar los sistemas para el futuro, inteligencia artificial, y preparar los sistemas para estar seguro, ¿vale? Os voy a poner ejemplos para que tangibilicéis esto mucho más, ¿vale? No creo que me dé tiempo a poneros todos porque me gustaría dejar tiempo para preguntas, pero sí que os puedo hacer una idea de a qué me refiero con que aprovechéis esto para refrescar los procesos. Pongo ejemplos. Una empresa de reforma, ¿vale? No sé si hay alguno entre la audiencia que se dedique a hacer, que tenga una empresa de reformas o demás, ¿no? Al final, ahora o posiblemente vuestro proceso sea ir, tomar notas en una libreta, incluso los avanzados más en digital, de toda la tarea que tenéis que hacer, ¿no? Vas a tu cliente, ves un poco pues la reforma o lo que tuvieses que hacer, ¿no? ¿Cuál es el proceso que deberíais hacer que ahora con inteligencia artificial se puede hacer? Podíais llevar un dispositivo, una tablet, un smartphone, y ir grabando la conversación directamente. Empecéis a grabar la conversación, vais tomando las medidas, vais haciendo fotos, vais recuperando todo y todo lo dejáis en una aplicación, por ejemplo, como puede ser Samsung Note. Esa aplicación, cuando llegas, transcribes lo que has estado hablando, te hace un resumen y te formatea un documento de los requisitos, digamos, de esa operativa que tienes que hacer con tu cliente. El siguiente paso es utilizar una inteligencia artificial que te ayude a hacer una propuesta. Obviamente tú has hecho muchas propuestas, pero si coges ahora mismo, por ejemplo, tu catálogo de productos que utilizas para las reformas, incorporas tus tarifas, tu coste por hora y una estimación de lo que has ido recuperando con el cliente, podrías utilizar una inteligencia artificial para que te haga una propuesta. Una propuesta, digamos, de esto requiere, este es el inventario de cosas que vas a tener, por lo que me has dicho en la foto. Esto es lo que has acordado con el cliente, esto serían las horas estimadas que tendrías que hacer y esto sería tu propuesta. Y puedes hacer una propuesta formateada, muy profesional, digamos, que podías enviar en tu cliente. Y todo esto estamos hablando que con esta grabación de llamada que has hecho lo puedes hacer media hora después de haber terminado con el cliente, mandar una propuesta súper profesional con el coste y con todo preparado para que el cliente, digamos, la evalúe y te la adjudique o resolváis dudas, ¿vale? Por supuesto, esta propuesta, lo lógico es que la inteligencia artificial te va a proponer algo, pero que tú hagas una revisión de esa propuesta, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que como has ido metiendo todos los elementos, toda la propuesta, digamos, la fase de facturación es muy sencilla, porque ya puedes incorporar toda esa información en los programas de facturación y tener, digamos, el detalle de lo que te ha constituido incorporado en los sistemas de facturación. Y si tuviese que firmar algún tipo de acuerdo con el cliente o algún tipo de elemento, podrías firmarlo directamente, ¿vale? Este sería un poco lo que me refería antes con buscar la manera de cómo la inteligencia artificial me puede cambiar los procesos. Por supuesto, aprovechando que tengo que ir cambiando ese sistema de facturación que nos ha contado Xavier antes, ¿vale? Entonces, al final, os pongo aquí una serie de ejemplos adicionales, ¿vale? No nos va a dar tiempo, porque queremos dejar un tiempo para que nos hagáis preguntas, ¿vale? Pero aquí afecta, hay otra serie de ejemplos, ¿no? Si eres un retailer, podrías plantearte que tu tienda online en automático hagas una foto, subas a tu tienda online. Podrías plantearte, si eres un abogado, que recuperes la información, incluso grabes las llamadas directamente y la inteligencia artificial te transcribe y te haga un resumen de lo que has hablado con tu cliente por teléfono. Y lo mismo, proceder a hacerle una propuesta automática. O podrías grabar, si eres una clínica, directamente lo que te está diciendo el cliente y subirlo a tu elemento donde recopiles toda la información del histórico del cliente, tu medical record, y poder ir incorporando y ligarlo con la facturación, ¿vale? Y también podrías, si eres un taller mecánico, por ejemplo, último ejemplo, hacer fotos a la entrega del vehículo, hacer el presupuesto en automático, si detectas alguna avería, hacer una foto y mandarle, digamos, explicándole con una inteligencia artificial el problema técnico al cliente, y eso te permitiría, pues, digitalizar un proceso dentro de un taller mecánico, ¿no? Al final, este sería un poco las conclusiones, ¿no?
Aquí, Xavier, vamos comentando. Yo creo que la operativa, como decía Xavier, deberíamos de cambiarlo. El equipamiento software, lo que os comentaba yo. La cultura, a ver si quieres añadir algún tipo de comentario. Sí, exactamente. Como comentaba Enrique, yo creo que se trata de ver dentro de la autovalidación que os comentábamos, tanto de vuestros sistemas como de vuestra organización, ver qué es lo que os falta, en qué punto estáis, establecer un punto de partida y poner esto en un calendario para ver cuán preparados estáis o lo listos que podéis estar o lo que os puede faltar antes de que llegue el tiempo. Y por eso es importante la preparación y la anticipación, la planificación con tiempo, porque si no, el tiempo se puede comer. Tanto de buscar un sistema que se pueda adaptar a las necesidades que tengáis, si es que lo necesitáis, como de vuestro propio sistema que ya estéis utilizando, las necesidades de adaptación que tengáis que hacer dentro del mismo. ¿Vale? Esto en cuanto a los sistemas. Tened en cuenta que no se hace de un día para otro, dependéis de empresas o casas de software, dependéis de algún asesor, dependéis de un distribuidor o alguien que os pueda adaptar vuestros sistemas. Y luego, por otro lado, de vuestra propia organización, porque si hay necesidades de formación, de más conocimiento, de adaptar el hardware o cualquier otra cosa, tampoco se hace de un día para otro. Por lo tanto, en función de la situación en la que estéis, de los escenarios que os comentábamos que podían haber, el punto de partida puede ser más lejano o puede estar más cerca. Y por lo tanto, el empezar a prepararos para estas nuevas obligaciones, pues puede depender de la situación en la que estéis. Y por lo tanto es importante, como os decía, poner en un calendario, autoevaluaros y poner en un calendario los hitos que tenéis que ir cumpliendo para llegar preparados antes, yo no diría al 2027, a enero de 2027, sino antes de enero de 2027. Vale, ahí es un poco la conclusión que queríamos transmitiros y también aquí tenemos un poco las soluciones que ambas compañías trabajamos, ¿no? Prepararos con esa base de hardware preparada para inteligencia artificial y los distintos programas de SAGE, ¿vale? Cualquier duda, aquí os dejamos la manera de compartiros, sí que abrimos un poco ahora para preguntas, ¿vale? Bueno, muchas gracias Enrique y Xavier por esta interesante jornada, porque siempre es un gusto escuchar a los expertos. Vamos mal de tiempo, he cerrado ya el turno de preguntas, así que las que tenemos hasta ahora os pido por favor, dentro de la medida de lo posible, la mayor brevedad en las respuestas. Una de las que nos ha llegado dice, yo facturo con Excel, Word o plantillas y no tengo mucho conocimiento técnico. ¿Cuál es mi primer paso para seleccionar un sistema sencillo para mí? Eh, a ver, yo creo que el primer paso lo has dado, que es asistiendo a esta formación para al menos ver la necesidad que tenías. Luego, yo te recomendaría que visites las páginas web de alguna o de varias empresas de software, como puede ser la nuestra, Sage o cualquier otra, ¿eh? Y ver los programas que tienen. Normalmente los programas están diferenciados por tamaño de empresa, ¿vale? Porque en función del tamaño pues hay unas funcionalidades u otras, o tienen más o menos funcionalidades. Entonces, en función del tamaño de tu empresa, identificar cuál es el producto que más se adapta a ti, ¿vale? Y a partir de ahí, pues yo te diría hacer una comparativa. Yo creo que en todas las páginas web de todas las empresas de software, pues hay una diferenciación o muestran todo el portfolio de soluciones que tienen, ¿vale? Entonces, pues yo te diría empezar por ahí y a partir de ahí, la que más o las que más te puedan encajar, pues contactar o hacer que contacten contigo para que te puedan hacer una demo y ver pues todo lo que te puede ofrecer ese programa. Eso por la parte del programa informático y luego por la parte de tus necesidades de tu organización, te recomendaría que hicieras alguna formación sobre facturación, que yo la he hecho, ¿eh? Y estando trabajando en esto día a día, la he tenido que hacer o he querido hacerla o he sentido la necesidad de hacerla. Nosotros, por ejemplo, en Sage hemos hecho una que la llamamos así, por eso decía, reaprende a facturar, ¿vale? Y sabemos que ya sabéis facturar y que lleváis años emitiendo facturas, pero igual no tenéis todo el conocimiento que pedía el reglamento de facturación y que a partir del 27 no vais a poder emitir facturas sin conocer todo esto, sin tener toda esta información. Por eso te diría, pues dualmente estas dos cositas.
Bueno, seguimos con la segunda. ¿Qué significa exactamente trazabilidad en la práctica? ¿Qué tengo que poder demostrar y cómo? La trazabilidad es poder demostrar que todas las facturas que has hecho las tienes guardadas en tu sistema y que si has hecho alguna modificación en esas facturas, sea como sea, ¿vale? En una rectificativa o sea como sea, quede rastro en el producto, ¿vale? En el sistema. Aquí no tienes que hacer nada tú como persona, ¿vale? Es tu programa que si está ya certificado por Hacienda, se encarga de hacer esta trazabilidad por ti. ¿Vale? Por lo tanto, como obligación, la única obligación que tienes es asegurarte de que estás utilizando un programa certificado. La trazabilidad ya la hace el propio programa de partida. Ujú. La siguiente pregunta, bueno, yo creo que ha quedado clara, pero bueno, puesto que la han hecho, os la remito. Si cometo un error, ¿cómo se corrige bien en el nuevo modelo? ¿Vale con editar o tengo que hacer una rectificativa? No, esto es lo que comentaba antes. Si cometes algún error o no error, ¿eh? O quieres cambiar por lo que sea la factura, lo que dice el reglamento de facturación, que es lo que no cambia, es decir, aquí no nos cambia nada, sino que lo que nos obliga el reglamento de facturación es hacer una rectificativa, ¿vale? Esto es así. Las rectificativas normalmente se da un caso en la ley antifraude, ¿vale? Como en la ley antifraude lo que se manda a Hacienda es algo más de información, sobre todo de carácter fiscal, hay alguna información que no se pone en las facturas y que puede ser que me haya equivocado o que quiera modificar. Entonces ahí sí que se prevé una figura que es la modificación de la factura, pero es para todo aquello que yo no entrego a mi cliente. Pero en la factura que yo entrego a mi cliente, en el documento, si hay algo en ese documento que me haya equivocado o que quiera cambiar, eso lo tengo que hacer a través de una rectificativa, ¿vale? Y si hay otra información que yo estoy mandando a Hacienda y que estoy poniendo en el programa, como por ejemplo tipo de rectificativa, si es una operación intracomunitaria, qué tipo de operación, qué código de operación intracomunitaria, etcétera, etcétera, que eso se tendrá que poner, eso se tendría que hacer a través de una modificación. Pero no os comáis mucho la cabeza con esto. O sea, quedaros con que si hacéis un error en la factura, lo tenéis que corregir mediante una factura rectificativa, ¿vale? Que insisto, no cambia en lo que era la obligación hasta ahora, ¿vale? Lo que cambia es que el programa no me va a permitir hacer una modificación de la factura, ¿vale? Sino que tendré que hacerlo con una rectificativa. ¿Qué medidas mínimas de seguridad debería tener ya sin ser experto para cumplir y no tener sustos? Yo creo que lo que estaba comentando, ¿no? Antes, realmente. Yo creo que hay higiénicos básicos, que es dónde tengo mis datos y cómo los puedo tener seguros, ¿vale? Ante la pérdida de un dispositivo, ¿sois capaces de borrarlo en remoto? ¿Sois capaces de recuperarlo? ¿Vale? Pérdida de un dispositivo o un hacker que entre y te haga un ataque de ransomware de estos que te piden dinero si quieres volver a recuperar tu información, ¿vale? Normalmente cuando tenéis un programa en la nube, ese programa ya hace backup automáticos, pero toda la información que tengáis local, mis presupuestos, mis datos, esos elementos deberíais de tenerlos protegidos. Y por supuesto, el doble factor como mínimo de autenticación. No podéis basar que accedo a todo mi correo electrónico con un login y una password, ¿vale? Y por supuesto, algún mecanismo de seguridad de vuestras comunicaciones. Estáis trabajando en un cibercafé o de viaje o en algún sitio que podáis comunicaros de manera cifrada, no estéis hablando en claro por internet. Yo creo que con esas medidas vais a cumplir la ley, ¿vale? Eh, y la NIS 2 cuando salga y podréis estar tranquilos que vuestra compañía no va a tener un problema, porque recordad que el 70% de las empresas que tienen un ataque de ciberseguridad en menos de 2 años cierran, ¿vale? Es un problema que yo creo que el INCIBE, tenéis mucha información en el INCIBE, el organismo para formaros, para entender cualquier cosa. Y tenéis partners como nosotros que os podemos ayudar. De hecho, nuestros equipos pues vienen con todos estos equipamientos, digamos, de serie para que podáis estar tranquilos en ese sentido. Bueno, voy a la siguiente. Nos comenta un asistente. Buenos días, soy autónoma y en mi negocio emito facturas ordinarias a empresas y facturas simplificadas para clientes particulares. Entiendo que el cambio de facturación electrónica afecta a todos los tipos de facturas por igual, pero me gustaría aclararlo. Gracias. Sí, la respuesta es sí, afecta a todas las facturas o sea, siendo autónoma sí, ten en cuenta de que empezarás a partir de julio del 27 en lugar de enero.
pero me has dicho que emites facturas simplificadas, como he comentado, que son también conocidos como tickets, quedan afectados también. Facturas ordinarias o facturas completas, que se le llaman, pues están también afectadas. Por lo tanto, la respuesta corta es sí y la larga pues es esta. Sí, a todo. Estás afectando. Vale. Sí, aún así, o sea, veo que hay algunas cosas que yo creo que no quedan claras, pero un poco por toda la confusión, porque me llega la pregunta, ¿desde cuándo es obligatoria la factura electrónica y si es absolutamente para todos sin ningún tipo de condición? Yo creo bueno, pues que estamos todos, a pesar de todos los conocimientos que nos transmitís, como un poco inseguros. Aquí recordad que la factura, no confundáis, porque va a venir luego también. La factura electrónica es una cosa, que de momento no hay una fecha, y la ley antifraude o Verifactu es otra cosa, que para eso sí que tenemos fecha y tenemos claras las obligaciones. ¿Vale? Y eso sí que es para todos, excepto que seáis una gran empresa, como os decía, eso es lo primero que os afecta. Ujú. Vale, nos llega por el chat escrito que bueno, pues que hay una persona que tiene un par de dudas, pero que como no hay tiempo, que se puede contactar con vosotros en el correo de partners@samsung.com. Sí, o sea, podéis contactar Ujú. ahí a ese email. Bueno, pues que ellos son los expertos y son quienes mejor os van a poder responder. Nos quedan tres preguntas que siempre intento meterlas ahí, aunque sea un poco ahí como puedo. ¿Nos recomendáis un curso de facturación en particular? Esto es lo que he comentado también en otra pregunta. Yo el que conozco es el que damos desde SAGE y es el que recomendaría, que además he participado en la elaboración del curso y que hemos tenido en cuenta todo lo que creemos que es necesario para empezar a prepararte, tanto de facturación como más allá, de conocimientos de facturación, sino también para empezar a adaptarte a la ley antifraude. Entonces, lo que os decía, tenemos varios cursos. Tenemos e-learnings, es decir, cursos desatendidos y que puedes consumir cuando quieras. Y luego tenemos cursos online, pero presenciales, es decir, que te conectas en una fecha concreta y estás con un profesor, con un formador y puedes hacerles preguntas. Esto, si os interesa, podéis contactarnos dentro de nuestra web. Tenemos enlace para la solicitud de los cursos y podéis escoger todos los que tenemos ahí en el Sage University, que le llamamos. Ujú. Nos cuenta otro asistente. Nosotros trabajamos con varios clientes que tienen sus sistemas propios internos a los que tenemos que subir la factura en sus propios portales web de facturación. De momento nosotros emitimos facturas en nuestro sistema SAP B1 y a la vez generamos la factura que solicita el cliente en sus portales web. A partir de la fecha en que se inicia todo este proceso, ¿cómo lo tendremos que hacer? Por la parte de ley antifraude no os cambiará nada. Es decir, vosotros seguiréis emitiendo facturas. O sea, recordad, que lo único en lo que afecta es que si ya estáis haciendo, tenéis que hacer facturas con un programa informático certificado. Si ya estáis utilizando un programa informático, que intuyo que sí, por lo que comentas, no os cambiará nada si ese programa ya está certificado y ya está adaptado a la ley antifraude. Por lo tanto, emitirás facturas igualmente. Las facturas que emitas te tendrán un código QR, pero cuando las tengas, que te las genere tu programa, las subirás al portal del cliente, que ya, como ya lo estás haciendo, y si hay algunas otras que las estás mandando por correo o como sea, o las estás entregando personalmente, presencialmente, pues lo seguirás haciendo igual. Pero recuerda que en este caso no cambiará nada. Cuando venga la factura electrónica, si es que estás afectado, recuerda que los primeros van a ser las grandes empresas, por lo tanto, igual no. Si es que estás afectado, pues entonces ahí sí que te cambiará en cómo tienes que suministrar las facturas a tu cliente. Pero no hagas caso de momento a esto, si es que no eres una gran empresa, ¿vale? Quédate con que vas a tener que seguir trabajando igual en cuanto a cómo le suministras las facturas a tu cliente, ¿vale? Lo que te afectará en cómo tú haces las facturas, no en cómo se las suministras a tu cliente. Claro, es que con respecto a este tema nos llega otra cuestión relacionada que dice qué ocurre con las plataformas donde tienes que subir algunas facturas. ¿Sería realizar una duplicación de tarea o esto se está intentando solucionar desde la app? No, si tú tienes que subir, no sé si son plataformas de facturación electrónica a las que te refieres.
si estás ya emitiendo factura electrónica porque estás emitiendo facturas a una administración pública y por lo tanto estás obligado, o porque lo estás haciendo a una empresa que te obliga a hacerlo a través de una plataforma de facturación electrónica, esto no te cambiará, ¿vale? No, insisto, no te cambiará en nada porque tú seguirás emitiendo las facturas igual, las suministrarás al portal de factura electrónica que corresponda y tú paralelamente generarás esa propia factura, esa misma factura, en el formato PDF o en el formato Word o en el formato que quieras, con el código QR. Por lo tanto, no te cambiará en nada. Si la estás subiendo a una plataforma que no es de facturación electrónica, la estás subiendo pues, a un portal web del cliente, pues no te cambia en nada. Tú tienes tu programa, generas las facturas como lo seguías haciendo, o ahora tiene la factura un código QR. Nada más. Subes la factura a la web de tu cliente y aquí no cambia nada. Es decir, tiene mucha relación en cuanto, creo, a la pregunta anterior. Es decir, que no cambia como yo hago las facturas, perdona, Ujú. cambia como yo hago las facturas, que las tengo que hacer con un programa informático, pero no cambian cómo suministro las facturas, ¿vale? Para los que ya estáis haciendo algo de factura electrónica, ¿vale? Tampoco os cambia el cómo suministráis la factura. Lo tendréis que hacer exactamente igual. Lo único que el programa, desde que lo hacéis, si es que está certificado, generará las facturas adaptadas a la ley antifraude. Pero ya está. Ujú. Bueno, pues ya por último nos llega una pregunta retórica por lo que estáis diciendo. En el 2027 los sistemas que están creándose permiten incluir un comentario, por ejemplo, algo que pida el cliente y que no estaba en un inicio sin tener que hacer una rectificativa ni que sean cambios importantes que están prohibidos en el reglamento si el envío es automático. Se asume que no, ¿verdad? Se asume que no. Se asume que no. Se tendrá que hacer una rectificativa. Claro, Ujú, claro. Es un cambio de mentalidad, es un cambio en el sistema de gestión y es un cambio de mentalidad. Lo que nos dicen, insisto, es cómo lo teníamos que estar haciendo, pero como no lo hacíamos seguramente la mayoría de nosotros hasta ahora y cómo lo tendremos que hacer de forma obligatoria porque si no, no podremos emitir facturas. Por lo ujú, tanto, sí, entiendo, que es una pregunta retórica, pero sí, va a sí. haber un cambio de hábitos y es un cambio de mentalidad. Mm. Ujú. Bueno, pues os quiero trasladar por parte de muchos asistentes que están escribiendo en el chat las gracias por aclarar todas las dudas y por exponer bueno, pues todo el contenido tan claro. A otras consultas que nos ha llegado también, sí, podréis ver la grabación y la presentación de esta jornada. Siempre que hacemos jornadas podéis verla después, siempre que estéis inscritos. Y si veis que nos llega a lo largo del día de hoy o a lo largo de mañana por la mañana, comprobad vuestra carpeta de spam, pero siempre enviamos tanto la presentación como el enlace a la grabación. Pues como decía, de verdad que ha sido un placer, Enrique y Xavier. Quiero daros las gracias pues, por exponerlo todo de forma tan clara, responder las dudas, mantener a la audiencia y quiero dar las gracias también a todos los asistentes a esta jornada y os invitamos, como siempre hacemos, a reflexionar sobre cómo podéis incorporar todos estos conocimientos que habéis adquirido hoy en vuestro día a día. Aprovecho este espacio también para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas tenemos una programada para el próximo día 5 de febrero con el título Potencian las ventas de productos configurables con web 3D e IA de 10 a 11, perdón, que ya me quedo sin voz, y al que podéis inscribiros a través de la agenda de Cámara de Comercio. Pues nada, lo dicho, hasta la próxima, muchas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias.